hay momentos en nuestra vida que quisiéramos regresar a ese momento para actuar de otra manera. Entonces tengamos esa primera idea. Si uno dice, ¿a qué momento yo regresaría? Porque ahí hablé de más, o no hice algo, o hice algo, y me gustaría volver ahí y no haber hecho eso, haber actuado de otra manera. Entonces hay momentos que uno le gustaría poder regresar y actuar de otra forma. Quisiéramos retirar quizás una palabra, detener una decisión, o escuchar la voz del alma antes de obedecer al ego en ese momento. Pero el tiempo físico no se puede retroceder, al menos por ahora. No podemos retroceder en el tiempo físico. Pero entonces lo ocurrido permanece en la historia. Sin embargo, aunque no podamos volver con el cuerpo, sí podemos regresar con la conciencia. Y ahí entonces va a ser nuestro punto de apoyo. Podemos volver a la raíz interior desde la cual actuamos en ese momento. ¿Volver para qué? Para reconocer qué deseo teníamos en ese momento, qué temor, qué herida nos gobernó en ese momento, y transformar todo aquello que todavía continúa produciendo efectos en el presente. Porque esa acción del pasado puede estar todavía generando una energía en mi presente que me esté de alguna manera influenciando poderosamente en mi conducta, y quizás uno no se da cuenta. Entonces, una pregunta que va a guiar nuestra reflexión durante esta noche es: ¿qué parte de mi pasado sigue vivo dentro de mí y continúa influyendo en mis decisiones actuales? El pasado no permanece solamente en la memoria, como algo que ya ocurrió. Entonces, no mirarlo solamente así, no es algo que yo lo tengo en la memoria. También permanece actualmente en nuestros hábitos, reacciones, resentimientos o temores. La Escritura, la Biblia, enseña que aquello que una persona siembra, eso también cosechará, ¿cierto? Eso es una ley de causa y efecto que está ampliamente difundida hoy día en todos los caminos espirituales, y obviamente en la Escritura también está presente. En una de las cartas de Shaul o Pablo, utiliza la imagen de la siembra y la cosecha para mostrarnos que nuestras acciones no son espiritualmente indiferentes. Cada pensamiento que alimentamos, cada palabra y cada decisión depositan una semilla en nuestra conciencia, en nuestras relaciones y en el mundo. Quizás esto lo sabe intelectualmente, pero a veces no lo aplica tanto y se deja llevar a veces por una mala palabra, una mala decisión, una mala acción, y pierde esta conciencia que todo eso va cayendo en tierra. Va cayendo en tierra y en algún momento va a ir dando un fruto. Entonces, ser consciente de esta ley. Una palabra, por ejemplo, puede sembrar confianza o inseguridad. Una mentira puede producir desconfianza como fruto en el futuro. Una mentira que dije, no sé, el año pasado, pero puede ir generando después un fruto de desconfianza. Una conducta repetida puede convertirse en un hábito. Y un hábito puede terminar formando nuestro carácter. Y si ya pasa nuestro carácter, empezamos ya a actuar eso como algo muy propio. Incluso nos podemos hasta ir identificando con esa forma, y ya se va haciendo cada vez más difícil hacer la corrección de esa energía. No todo sufrimiento es consecuencia directa de una acción personal
Entonces, una cosa es la ley de causa y efecto. Soy responsable de lo que hago. Pero no todo el sufrimiento, no todo lo adverso es necesariamente una consecuencia directa de una acción personal. Entonces también hay que tener esa mirada. No hay que echarse sobre los hombros la responsabilidad de todo. Hay dolores, por ejemplo, por decisiones producidas por otros, por causas colectivas o por circunstancias cuyo origen desconocemos porque están en otros planos de la realidad donde la sabiduría divina tiene sus leyes y que a veces uno no logra entenderlas, son desconocidas para nosotros, pero que también están influyendo en lo que nos ocurre. Entonces, hay distintas causas que pueden estar generando un dolor, pero hay unas que sí son responsabilidad nuestra, que es la que nosotros tenemos que hacer consciente y las cuales podemos ir a transformar la energía. Entonces, no somos directamente responsables de todo lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar sobre la conciencia desde la cual respondemos. Eso sí. Entonces puede que uno diga, está bien, hay influencias energéticas que quizás han generado una situación adversa, por ejemplo, una situación colectiva, que uno también se ve afectado y uno dice, bien, estoy siendo afectado por esta energía, quizás no soy directamente responsable, pero sí soy responsable de qué conciencia voy a colocar para responder ante esa eventualidad, ante esa adversidad. Entonces, eso también es importante porque si no uno se puede quedar como diciendo, bueno, no es mi culpa y se queda en esa parte y no se da cuenta que lo importante para el desarrollo espiritual es cómo yo voy a utilizar mi conciencia para responder. Entre la siembra y la cosecha existe un intervalo de tiempo. Eso es evidente cuando lo vemos en la naturaleza. Si lo aplicamos a la vida espiritual, algunas consecuencias aparecen en pocos minutos, pero otras cosas necesitan meses o años para que aparezca la consecuencia. Y aquí se puede generar una trampa a nivel espiritual. Durante ese tiempo puede parecer que nada ocurre. Del mismo modo como una semilla enterrada parece inactiva mientras desarrolla sus raíces. Uno podría decir no está pasando nada con la semilla porque no lo ve. Y también puede pasar eso en la vida espiritual. Como no viene la consecuencia de inmediato, puede parecer que no pasó nada. Una persona puede mentir, incluso mentir y obtener una ventaja inmediata de algo. Actúa de manera deshonesta, miente y tiene una ventaja. Y exteriormente parece que no ocurrió nada, aparentemente. Sin embargo, esa persona, que a lo mejor externamente no ha tenido una consecuencia aún, internamente sí empiezan a pasar cosas. Esa persona que miente debe sostener la mentira. Teme ser descubierta. Y debilita su relación con la verdad. Alguien actúa, por ejemplo, con integridad, con honestidad, y puede que no reciba el reconocimiento de inmediato. Entonces, el ego, ¿qué es lo que dice? Dice que hacer el bien no vale la pena. Entonces, el ego empieza a meter esa semilla. La Escritura advierte que cuando la consecuencia de una mala acción no llega rápidamente, el corazón humano se inclina a continuar actuando mal. Por eso hay que tener cuidado ahí. Entonces, si el ego dice, bueno, ¿viste que no pasó nada? Continúa, no pasó nada. Ahí es fácilmente que el corazón está relacionado con el ruaj
y con una parte que se llama el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se vaya fácilmente hacia allá porque la consecuencia o el efecto de su causa no es inmediata. El ego confunde entonces la demora con la impunidad. Entonces, para que estemos atentos cuando el ego nos diga eso, ¿viste que no pasa nada? No, él confunde la demora con la impunidad, pero los tiempos del Padre no coinciden necesariamente con nuestras expectativas. Podemos sembrar bien y no ver todavía la bendición. Pero sembré bien, yo sé que semilla sembré. Sembré bien aunque no vea todavía la bendición. Podemos sembrar mal y no percibir aún el fruto adverso. Entonces, ¿qué dice la sabiduría? Dice lo siguiente: el silencio de la consecuencia no significa que la semilla esté inactiva. Eso nos puede ayudar y orientar muchísimo en la vida. El silencio de la consecuencia no significa que la semilla esté inactiva, tanto la semilla de bien como la semilla de mal. El intervalo entre la causa y el efecto también puede comprenderse como una expresión de la misericordia divina. Y aquí entramos ya más profundo para ir a conocer o a acercarnos a conocer algo el corazón divino. Entonces, el intervalo entre que uno hace algo y la consecuencia, ese intervalo está asociado con la misericordia. El Padre nos concede el tiempo para despertar, para reconocer el error y cambiar la dirección. Sobre todo ese intervalo, cuando uno ha sembrado semilla negativa, el Padre no quiere inmediatamente que venga la causa. Sobre todo cuando es una semilla de una consecuencia más bien dura por la acción muy negativa que uno hizo. El Padre no quiere que venga la consecuencia de inmediato, establece un tiempo. Ese tiempo es de misericordia porque Él está esperando que uno tome conciencia y pueda reparar, lo que se llama hacer teshuvá. Entonces, entender ese lapso de tiempo como un tiempo de misericordia es sabiduría. La palabra hebrea, rahamim, misericordia, que está relacionado con regem, y regem es el útero materno. La misericordia crea un espacio en el que todavía puede gestarse algo nuevo. Esa es la idea. Ese tiempo es como un útero para que la persona se geste de nuevo, es decir, para que pueda desenterrar esa semilla, hacer un cambio y sembrar semilla nueva. Este espacio, ese espacio de tiempo, es una invitación a la teshuvá, la palabra hebrea que significa retorno. Y esto se refiere a volver al Padre, a la verdad y a la neshama, la dimensión del alma superior. Volver a la verdad en realidad es volver a la neshama, se refiere a volver a lo que tú eres en verdad, que es tu yo superior y no al yo inferior. Cuando uno está viviendo en la conciencia del yo inferior, a donde está el ego, entonces decimos que uno no está viviendo en su verdad, no está viviendo en la verdad porque uno no es eso esencialmente, sino que es imagen divina que está más en Neshama. Entonces, implica este tiempo reconocer, arrepentirse, reparar lo posible y cambiar de conducta. No es solamente un remordimiento, algo emocional, sino que es un volver a elegir desde otra conciencia. Entonces es un tiempo de oportunidad. Cuando la oportunidad no se aprovecha, entonces la causa sembrada, la semilla sembrada, madura. Y ahí
aparece, si la semilla ha sido negativa, aparece el juicio, lo que se llama el din. Y también si la semilla ha sido positiva, también aparece la consecuencia, que es el fruto ya benéfico para la persona. Entonces, cuando ya madura la causa, aparece el juicio cuando la semilla es negativa. Pero el juicio no debe imaginarse como un castigo arbitrario enviado desde afuera por Dios. A Dios se le ocurre entonces enviarme un castigo. No, no es así. Muchas veces, cuando ha dependido de nosotros, entonces es la manifestación de aquello que hemos sembrado. Entonces, cuando es nuestra responsabilidad, es la consecuencia de lo que hemos sembrado. Por ejemplo, la mentira produce, como decía, esa pérdida de confianza. Entonces, después, si tú mantuviste eso, finalmente, ¿qué vas a cosechar? Que la gente ya no confía en ti, porque ya pasó el tiempo. Al pasar el tiempo, se cumplió el tiempo de la teshuvá, no hiciste teshuvá, vino el juicio. ¿Qué significó el juicio? Que se reveló tu mentira, todo el mundo supo la mentira, y ¿qué pasa? La gente ya no tiene confianza en ti y estás cosechando ese fruto. Tuviste el tiempo de reconocer, decir, mire, ¿sabe qué? Yo mentí, reconozco, actué mal. Perdiste el tiempo, se revela la mentira, pierdes la credibilidad. El egoísmo, por ejemplo, también genera distancia y el resentimiento va como encerrando el corazón. Esos son como frutos que uno va cosechando cuando no aprovecha la teshuvá. Entonces, dice también los maestros sabios, la demora del juicio no es permiso para continuar con el error. Es tiempo concedido para regresar. Entonces, la demora no es para continuar, sino que es para regresar. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra conciencia de que hemos actuado mal y todavía no hacemos algo de reparación, entender que estamos en tiempo de teshuvá y que ese tiempo no es para continuar manteniendo esa actitud, sino para regresar. De lo contrario, cuando se cumpla el tiempo, viene el juicio y ahí uno ya tiene que asumir la consecuencia de ese juicio. El Padre lo menos que quiere es que uno vaya aprendiendo por el sufrimiento. Él quiere que uno vaya aprendiendo por la conciencia despierta. Entonces, por eso nos da este tiempo. Ahora, el ego que siempre nos acompaña durante todo el viaje del camino espiritual, el ego observa solamente el resultado inmediato. El ego tiene una mirada corta, ya sea de nosotros mismos o de las circunstancias. Entonces, mira inmediatamente el resultado. Hiciste mal, no pasó nada, no importa. Hiciste bien, no pasó nada, entonces ¿para qué haces el bien? Resultado inmediato. Si hacer el bien no trae una recompensa rápida, dice que entonces que no vale la pena. Si una acción negativa no genera una consecuencia visible, concluye que podemos repetirla. Además, mantiene activas las causas del pasado. Una herida antigua, por ejemplo, puede seguir expresándose como miedo, resentimiento, necesidad de aprobación, orgullo o deseo de control. Todo eso a partir de una herida antigua. Una persona, por ejemplo, que fue traicionada, puede concluir que no se puede confiar en nadie. Entonces fue traicionada, por ejemplo, a nivel emocional de pareja y concluyo entonces que mejor estar solo, que no se puede confiar en nadie, mejor estar solo que mal acompañado, como dice el dicho. Opta por eso y cierra las puertas a otra relación porque su herida entonces la influencia a esa conducta. Entonces a esa persona, por ejemplo, desde su herida empieza a sospechar,
a controlar, a distanciarse de los demás. Y finalmente sus relaciones se deterioran y utiliza ese deterioro para confirmar su creencia inicial a partir de su herida. Y así, entonces, el pasado se repite una y otra vez porque continúa viva la conciencia que generó el acontecimiento. Entonces, lo que no transformamos interiormente, tendemos a reproducirlo exteriormente. Significa reconocer que podemos impedir que el dolor se convierta en una nueva causa de dolor. Si ya experimentamos el dolor, que no es agradable, ¿para qué seguimos generando más causas de dolor a partir de ese dolor? Entonces, a veces uno no lo hace porque quiere, obviamente. No quiere sufrir, no quiere experimentar el dolor, pero entra en un automático. No se da cuenta cómo esa causa sigue generando efecto en el presente. Y así entonces, ese dolor va generando más dolor, por una repetición en el interior de la persona. Volver al pasado en términos simbólicos o espirituales significa regresar conscientemente a la raíz de una acción. A la raíz o también al patrón, para comprender desde qué nivel de conciencia actuamos. Entonces, cuando hacemos este ejercicio que vamos a realizar en la meditación, uno va al pasado, va en su conciencia a ese momento, pero va como a mirar, a ser consciente en qué conciencia estaba yo cuando hice eso. No va para ir a tratarse mal, a culparse, a juzgarse, porque uno hizo lo que hizo porque tenía un nivel de conciencia. Quizás en el nivel de conciencia que tienes ahora no habrías hecho eso. Entonces uno va al pasado y descubre desde qué conciencia hizo. Entonces tampoco se trata de estar rumiando permanentemente una y otra vez para castigarnos o quedar atrapados en esa energía. Este ejercicio sirve para liberarnos y poder preguntarnos desde qué herida actué quizás cuando hice eso, cuando dije eso. ¿Pude haber hablado de alguna herida emocional que yo tenía? ¿Qué deseaba obtener cuando hice eso? ¿Qué temía perder que dije lo que dije? ¿Qué justificación hizo mi ego después de yo haber hecho esa acción? Porque el ego siempre justifica lo que uno hace. ¿Qué habría hecho si hubiese escuchado mi alma en ese momento? Bueno, todas estas preguntas buscan revelar la raíz, es decir, la conciencia que había en ti cuando hiciste eso. Supongamos que alguien pronunció palabras muy duras durante una discusión. Puede decir la persona, hablé así porque estaba enojado. Bien. Pero al regresar a la causa, quizás descubre que deseaba herir a la otra persona para que esa otra persona sintiera el mismo dolor que uno sentía. Entonces, así comprende que la raíz no era solamente la ira, sino también el deseo de transferir el sufrimiento. Ese es un ejemplo. Entonces, regresar espiritualmente significa reconocer esa conciencia y traer desde ese ejercicio, desde esa conciencia, traer la transformación al presente. Sobre todo, decir, bueno, hice esto desde esta conciencia, hoy día tengo otra conciencia, por lo tanto, ahora ante una situación similar voy a responder de otra manera y no me voy a permitir volver a responder de esa forma,
porque ahora soy consciente que cuando hice eso me generé un gran daño para mí y para la otra persona también. La pregunta entonces, una pregunta que nos puede ayudar mucho: ¿qué haré la próxima vez que vuelva a sentirme herido? Siguiendo el ejemplo anterior, ¿qué haré la próxima vez que esté en una situación similar? ¿Voy a actuar igual? ¿Voy a decir lo mismo? ¿Cómo voy a actuar? Entonces uno se imagina en ese momento cómo ahora actuaría. Ya estamos más conectados con la Neyamá. Ya tenemos un camino más recorrido de conocer nuestra esencia, de conectar con el Padre Celestial. Bueno, ahora, ¿cómo respondería ante lo mismo? Entonces dice la sabiduría: no regresas al pasado para vivir nuevamente en él, sino para dejar de reproducirlo. Volviendo a la imagen de la semilla, algunas pueden ser retiradas antes que se desarrollen raíces profundas. Una mentira, por ejemplo, puede confesarse antes de generar nuevas mentiras. Una distancia puede abordarse antes de convertirse en una ruptura entre dos personas. Pero otras semillas ya produjeron fruto. Ya, se produjo el fruto. Tal vez la confianza ya se perdió. Tal vez una relación ya terminó. En esos casos, no siempre entonces podemos evitar la consecuencia, pero sí podemos impedir que el fruto produzca nuevas semillas. Mire qué importante eso. Uno puede decir, bueno, ya el fruto está, listo. Bien, lo acepto, pero yo no quiero que de ese fruto, todo fruto tiene semilla, no quiero que de ese fruto siga habiendo semilla de ese mismo fruto. No quiero. Entonces, uno puede parar ahí. Entonces, no se desmotive si ve que el fruto ya apareció. Motívese para que ese fruto no siga dando semilla. Podemos asumir lo ocurrido. Entonces, en esos casos, reparar lo posible y sembrar una conducta opuesta. Entonces, dice la sabiduría, la luz no cambia lo que ocurrió, cambia la conciencia que continúa reproduciéndolo. Entonces, si yo estoy siguiendo reproduciendo lo mismo, la luz me cambia eso. No cambia lo que ocurrió, la historia ya está, lo hecho está. Pero la luz me cambia para no continuar reproduciendo lo mismo. El encuentro de Yeshua con Zaqueo, narrado en la Buena Nueva de Lucas, ofrece un ejemplo muy bonito. Zaqueo, que era cobrador de impuestos, había obtenido riqueza dentro de un sistema relacionado con abusos y cobros injustos. Cuando Zaqueo recibe a Yeshua, no se limita a experimentar una emoción religiosa. Él decide compartir sus bienes y devolver 4 veces aquello que había obtenido mediante fraude. Zaqueo no podía regresar físicamente al momento en que había perjudicado a los demás, pero podía tocar el pasado desde el presente, mediante la restitución. Mire qué bonito eso. Uno puede tocar el pasado desde el presente, restituyendo lo que hizo, modificando lo que hizo, actuando en virtud ahora. Yeshua no le enseñó a Zaqueo que la gracia volvía irrelevante sus acciones. No es que el maestro decía, bueno, da lo mismo. No da lo mismo. Tampoco lo condenó para siempre por aquello que había hecho.
Pero la presencia de Yeshua, podemos decir la presencia de Yeshua dentro nuestro, despertó en Zaqueo la fuerza para enfrentar la verdad y comenzar de nuevo, nacer de nuevo, gestarse de nuevo, el régimen, la misericordia, el útero. La unión con Yeshua no es una forma de evitar las consecuencias, como diciendo, bueno, ahora estoy con Yeshua, entonces no me va a pasar nada malo. No, no es eso. No es para evitar las consecuencias. Lo que evita las consecuencias es la teshuvá. Quizás no podamos recuperar una relación, pero podemos aprender a no repetir la conducta que rompió esa relación. Quizás alguien no desee recibir nuestro pedido de perdón, pero podemos respetar su distancia y transformar nuestra vida para que nunca nadie más experimente eso con nosotros. Quizás debamos afrontar una consecuencia dolorosa, pero podemos hacerlo sin nuevas mentiras, sin justificación, sin resentimiento y sin evasión de nuestra responsabilidad. El perdón abre el futuro y la reparación demuestra que hemos comenzado a caminar hacia él. O sea, cada vez que yo pido perdón o perdono, estoy abriendo una puerta luminosa para mi futuro. Y cuando empiezo a reparar el daño causado, eso demuestra que ya estoy caminando hacia ese futuro luminoso. En conclusión, podemos decir que no podemos borrar el hecho histórico, pero el pasado puede dejar de gobernar nuestra conciencia. Podemos regresar a la raíz, reconocer la causa, retirar la justificación, reparar lo posible y sembrar una respuesta nueva. Incluso cuando no elegimos la herida, podemos decidir que esa herida nos seguirá eligiendo por nosotros. No vamos a seguir viviendo desde la herida. Y antes de terminar esta reflexión, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué patrón de mi pasado continúa actuando en mis decisiones? ¿Qué semilla sigo regando mediante mis pensamientos o reacciones? ¿Qué acción concreta puedo realizar para comenzar a transformar esa causa? No esperes que el pasado cambie. Cambia en el presente la conciencia con la que estás construyendo el futuro. Dice la sabiduría, no puedes borrar lo ocurrido, pero puedes dejar de escribir tu futuro con la misma conciencia que creó tu pasado. Que así sea. Amén.